La protesta social, sin embargo, no logra callar las preguntas que los venezolanos se siguen haciendo en relación al pronunciamiento de Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La fecha del referendo revocatorio sigue siendo un misterio, ya que Lucena no puso una fecha clara para la recolección de ese 20% de firmas del padrón electoral que son necesarias para la activación de este proceso. Quiero saludar en Caracas a Ezequiel Zamora, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ezequiel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes de nuevo, es siempre grato conversar con ustedes. Ezequiel, el revocatorio no tendría, y me gustaría comenzar por esto, que ser un acto normal, natural, está establecido en la Constitución, establecido, por cierto, como válvula de escape frente a situaciones como las que vive Venezuela en este momento. Mira, el revocatorio entra en la nueva Constitución en 1999, hecha por el chavismo. Es decir, fue celebrado por todos y Hugo Chávez varias veces la defendió. ¿Qué es lo que pasa? Para ese momento Hugo Chávez contaba con 60, 70% de popularidad. La popularidad del chavismo hoy en Venezuela no alcanza el 14%. Y eso es lo que tiene nervioso a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez. Eso es lo que tiene nervioso a una cantidad grande de dirigentes de la MUD. La última encuesta refleja que 85% de los venezolanos dicen que irían a votar, y de ese 85%, 79% afirma que votaría en contra del régimen que está gobernando en Venezuela. Las razones son obvias: escasez de comida, escasez de servicios, escasez de seguridad, escasez de medicina. Este es un gobierno que se ha caracterizado por ser una caricatura. Es un gobierno caricaturesco. Vemos a las 4 rectoras que no terminan de dar la fecha. ¿Cómo se va a un juego político si todavía no han informado la fecha? ¿Cómo es posible que se recojan 10 millones de manifestaciones de voluntad en contra de Barack Obama en 2 días? Es decir, en 48 horas se revisaron 10.400.000 firmas. Pero para revisar 197.000 firmas recogidas por la oposición en apenas 300 lugares, con todo tipo de trabas, y se tardaron mes y medio. Aquí no hay voluntad, aquí no hay un sistema democrático. Y lo peor, y esta es una advertencia que les voy a hacer, ellos no saben que lo grave de negarnos el revocatorio, al cual vamos a seguir insistiendo, Caracas va a ser llenada de venezolanos de todas las regiones del país, van a venir representaciones a exigir el revocatorio al cual tenemos derecho, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución. Pero de cerrarnos esa vía, la otra vía va a ser que el presidente de la República no tiene partida de nacimiento. Y hay otra vía adicional, que es que el presidente de la República tiene dentro de sus funciones o dentro de sus responsabilidades la educación, la salud, la alimentación, el cuidado de las fronteras, etcétera, etcétera. Y todas ellas las incumple. Es decir, podría estar sujeto a lo que en Brasil llaman impeachment, y aquí no es más que un juicio político que se decide por un voto en la Asamblea Nacional. Ahora, Ezequiel, y adicional a eso, todavía queda otra oportunidad. La oportunidad que queda es la oportunidad de que, cumpliendo con el artículo 333 de la Constitución, que fue un acto demagógico de Maduro para quitarse de encima el lastre de ser golpistas, Diosdado, todos los que conspiraron, todos esos golpistas, crearon el artículo 33 que obliga a los venezolanos a defender, es decir, señala el deber de todo venezolano de acudir a defender la Constitución cuando es violentada por cualquier forma o cambiada por cualquier forma que no esté inserta en la Constitución. Ahora, eso además nos envía el artículo 350, y el artículo 350 es sencillamente salir a las calles a protestar el incumplimiento, y las Fuerzas Armadas
tendrán que salir de nuevo a ponerse del lado de la Constitución Nacional. No les queda otra. Además, yo tengo la sensación, y quiero aclararlo para el exterior, de que nuestras Fuerzas Armadas no van a respaldar a un 14% de la población, a una cúpula que se enriqueció. Agarraron unos pobres, agarraron un rey rico, un país rico, y lo convirtieron en pobre, y ahora ellos son los ricos. Eso no lo van a permitir las Fuerzas Armadas. Ya vimos cómo el pasado diciembre, el 6 de diciembre pasado, 2/3 de la población votó para que tuviéramos mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. ¿Qué han hecho? A trastienda generaron unos magistrados express que salieron a revocar todas las cosas que la Asamblea hace. El mundo ya se dio cuenta que este es un gobierno farsante, que este es un gobierno antidemocrático. Ahora, Ezequiel, que este es un gobierno que persigue y acosa a los venezolanos. Ezequiel, una sola cosa nos ha dado este gobierno en cantidad: escasez. Ahora, Ezequiel, quiero intentar entender y explicar, por ejemplo, ¿por qué la posible fecha para la recolección de firmas de ese 20% tendría que ser después del 20 de octubre? ¿Por qué no el 1 de septiembre, por ejemplo? ¿Qué tantos requisitos necesita presentar la oposición para que no se autorice que sea antes? Ya no hay ningún requisito que cumplir. Mira, tengo la prensa aquí, donde rectores, ex rectores del CNE, expresidentes, Caleca. Yo soy ex rector del CNE. Yo conozco al monstruo desde sus entrañas. Yo pasé 28 años en el Consejo Supremo Electoral. Entré estudiando Derecho y me fui siendo secretario general del organismo. Regresé a la vicepresidencia del CNE, que es otra cosa distinta. Y no hay argumento alguno. Basta con señalar no lo que se hizo en el pasado, cómo Tibisay Lucena y las otras 3 rectoras hicieron el conteo, la revisión de 10.400.000 electores y afirmaron que el 98% había estado bien para enviarle una carta a Obama pidiendo lo que sacara a unos sátrapas de intentando presionar a un gobierno extranjero para que actuara de acuerdo a las conveniencias de algunos lideretes del régimen rojito. Venezuela no es en el exterior lo que la gente se imagina. No es un pobre país, es un pobre gobierno, un pobre régimen el que tenemos. Los venezolanos seguimos siendo lo que ustedes allá en Colombia conocen. Tú, hermana, tú sabes lo que somos los venezolanos. Lo que pasa es que estamos actuando de acuerdo a las instrucciones de la dirigencia, con serenidad, con calma, dentro del marco constitucional, de manera pacífica. Pero la paciencia se agota, no se debe abusar, no es temor lo que tenemos, es que queremos salir de manera democrática de este régimen. Y por eso, de todas las salidas, se buscó el referéndum revocatorio para ir con calma a hacer las cosas. Cierran la salida del referéndum revocatorio, habrá otra. Hay, por ejemplo, la de un presidente que se niega a presentar su partida de nacimiento, requisito indispensable de nuestra Constitución para poder ser presidente de la República. Claro, sabemos que tiene la doble nacionalidad, pero a eso se podría renunciar. Hay otra salida.